Mañana, Isabel, nosotros. Esta es otra charla. Tengo los cines. Mañana nosotros, mañana. Esta es otra charla. Va, quedate, es de lo mismo, pero no hay problema, ¿eh? Bueno. Bueno, buenas noches. Para lo que estamos en el Guíame 2 es mañana. Esta es otra charla sobre lo mismo, no hay problema, pero si quieren quedarse, quédense, no hay problema, ¿eh? Pero les aviso por las dudas, no piensen que cambié el día, por las dudas. Falta todavía, así que vamos a esperar un poco. Muy bien. Vamos reuniendo.
Bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Se escucha bien? Los que están presentes. No se traba, nada raro. Manden un dedito para arriba. Ahí está, ahí vi un dedo, está bien, se escucha. Perfecto, bueno, genial. Importante eso, que se escuche. Bueno, vamos a esperar un cachito más, que son las 8:30, así que vamos a esperar un poquitito más, que se enganche alguno más, que esté buscando el link y largamos. Bueno, los que quieran pueden también después, habitualmente cuando hacemos así por Facebook, a ver, alejo un cachito así, ahí está, me ve un poquito más. Cuando hacemos por Facebook, bueno, no podemos hacer el ida y vuelta, ¿no? Pero lo que podemos hacer es, yo voy dando la charla, ustedes si tienen alguna pregunta o algún interrogante lo van anotando y después al final podemos ponerlo en común, ¿eh? Si les parece, así compartimos, ¿no? Si hay alguna pregunta y demás. Lo que está en el fondo es mi calefón, porque esta es mi casa. Ese es mi calefón y atrás capaz que ve la heladera. Bueno, pero esto es bien doméstico. Donde hay mejor señal que pasa. Genial. Muy bien, bueno, vamos a comenzar, ¿eh? Así ya vamos de a poquito entrando en tema.
Y aprovecho para presentarme y bueno, de a poquito después vamos a ir, yo voy a ir dando el tema y este, las preguntas que surjan, como dije al final, hace un ratito, perdón, las podemos hacer al final, hacerlas por escrito, ¿eh? Y bueno, así vamos compartiendo y vamos intercambiando entre todos, ¿no? Bien. Acomodando un poco los papeles. Ahí está. Bueno. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Julián. Soy sacerdote. En este momento soy párroco de Nuestra Señora del Consuelo, acá en Paternal. Y desde hace 20 años más o menos trabajo en la pastoral vocacional. Muchos años trabajé también en el seminario como formador. Y bueno, y ya hace, este es el segundo año que empezamos a trabajar un poquito más el tema de la vocación después de los 30, ¿no? Que es todo un desafío. ¿Por qué un desafío, no? En primer lugar, porque en general cuando nosotros trabajamos el tema de la vocación siempre apuntamos a la edad, podríamos decir, lógica, ¿no? Que se plantea la vocación, que es la juventud. Durante el crecimiento, la maduración y la formación de la personalidad, la vocación es una de las dimensiones de la formación humana, ¿no es cierto? Y por supuesto cristiana, iluminada por el Evangelio, genera toda una serie una visión de la vida que lo lleva a uno a cuestionarse determinado estilo de vida. Y por eso decimos que es una parte constitutiva del joven el cuestionamiento por la vocación, ¿no? Y es una parte pedagógica también en todo el itinerario de vida de un joven que se cuestione, que se trabaje el tema de la vocación. Es como diríamos, parte natural de su vida. Y lo que pasaba, y nos pasaba por ejemplo mucho en el seminario, o bueno, nos pasaba también en la pastoral vocacional, que la persona que tenía más de 30 años, claro, no entraba, no encajaba, ¿no? En ese camino pedagógico porque su historial de vida, sus experiencias, sus inquietudes son otras. Entonces me parece que, primero creo que una convicción, ¿no? Que uno necesita encontrar su camino, necesita encontrar su vocación. Todos tenemos que encontrar nuestra vocación. Y que puede ser que haya pasado la vida, haya pasado el tiempo, ha habido cambios, ha habido cambio de miradas, ha habido crecimientos, ha habido crisis que generaron determinadas situaciones que a uno lo llevaron a postergar, ¿no? El tema del planteo de la vocación, y que después de los 30, bueno, puede ser que todavía siga siendo un tema pendiente, y que es bueno, ¿no? Y que es necesario, que es importante, y que no hay que cerrar las puertas, ¿no? A la búsqueda de la vocación, y que no hay que cerrar la puerta a esto. En segundo lugar, me gustaría, yo voy a hacer un pantallazo general, ¿no? Porque, digamos, habitualmente esto lo trabajamos en más charlas, pero digo, voy a hacer una charla de unos 40 minutos más o menos, pero más o menos para tenerlo en cuenta. En segundo lugar, cuando hablamos de vocación, hablamos de a qué me siento llamado. Ese es el punto fundamental, ¿no? De cuando hablamos de vocación. ¿A qué me siento llamado? Vocación significa llamado. Y entonces, la gran pregunta es ¿a qué me siento llamado? Y ese ¿a qué me siento llamado? Es un sentirme llamado a algo que le da sentido pleno, sentido total a la vida, ¿no? Entonces, el sentirme llamado, la vocación es un llamado a algo que le da plenitud y le da sentido a mi vida. ¿Está? En la vida vamos teniendo diferentes llamados, pero es importante como saber descubrir, darnos cuenta de que esos diferentes llamados van constituyendo también mi persona.
Entonces, nosotros cuando hablamos de vocación, y particularmente para mayores de 30, ahora voy a explicar un poquito más por qué mayores de 30 le llamamos así. Cuando hablamos de vocación es esto, primero, tenemos que hablar de algo a lo que yo me siento llamado, una inquietud interior a la cual yo me siento llamado. Primero, esa es la vocación. Segundo, distinto es un horizonte, comprender de que por un lado yo me puedo sentir llamado a algo, pero otro lado es decir, ¿a qué me siento yo proyectado? Proyectar mi vida, ¿no? Es decir, bueno, yo me descubrí esto y esto y esto como un horizonte en mi vida y que le da un perfil a mi vida. Por ejemplo, el que forma una familia, por ejemplo, ya elige un perfil para su vida. El que decide no casarse también le está dando como un perfil a su vida. Y la vocación no es solo, en esto tenemos que aprender de que la vocación es un carisma, y los carismas son del Espíritu. Y si bien nosotros tratamos de concentrarlo siempre entre vida sacerdotal, vida consagrada y vida laical o vida matrimonial, tenemos que ser conscientes de que a cierta edad, en ciertos momentos de la vida, la vocación, ya estamos hablando de algo que el Espíritu me está pidiendo, que decimos que yo voy encontrando como sentido, como rumbo en mi vida, y a lo cual quiero abocar toda mi existencia. Y eso hay tanto como persona, ¿no es cierto? En esto tenemos que tener una cabeza muy abierta, ¿no? Porque uno no necesariamente va a encajar en una vocación determinada, ¿no es cierto? Hay que aprender, bueno, ahora vamos a ver un poquito más a dónde está el secreto de esta búsqueda. Entonces, cuando hablamos de vocaciones, ¿a qué me siento llamado? Pero después esto incluye qué horizonte yo le quiero dar a mi vida, que muchos le llaman, ¿a qué voy a dedicar mi vida? Le llaman visión, ¿no? Hoy en día muchos le están hablando de eso. Bueno, ¿cuál es mi visión? Y después también cómo lo voy a hacer, que es la misión. Entonces son como tres términos que a la hora de hablar de la vocación es muy importante tenerlos en cuenta, ¿no? ¿A qué me siento llamado? ¿Cómo proyecto de mi vida? Como horizonte, yo me veo en esto y en esto y en esto, que son determinados valores en los cuales yo me veo viviendo, y cómo los voy a vivir, que es la misión, ¿no? Entonces, la vocación la descubro, tengo que ir descubriéndola, a medida que la descubro, perfilo la visión de mi vida, y después voy viendo la misión, cómo. El gran error es cuando nosotros empezamos a pensar la vocación solamente unida a la misión, a qué tengo que hacer, a qué tengo que hacer. Y en realidad, y acá entra el tema de los 30, ¿no? En un joven la vocación se va construyendo y se va desarrollando junto con la personalidad. Yo, por ejemplo, que entré al seminario a los 18 años, que era un péndex, tenía 18 años, había un montón de cosas de la vida que yo no tenía la menor idea. Y por lo tanto, esa idea que yo tenía de servicio, de dar mi vida por los demás, de seguir a Jesús, que podríamos decir que era como una visión, y a la cual yo sentía que quería dedicarle toda mi vida, mi vocación. Después, en concreto, de qué se trataba, mucha idea, la verdad. Yo veía locura, más o menos, pero eso fui aprendiendo a lo largo de la vida. Y de hecho yo he tenido muchos compañeros que sin perder esa mirada definitiva, también se dieron cuenta que no era lo que ellos querían, ¿no? Ese modo de vida, la misión. Yo lo fui desarrollando, fui creciendo junto con otras personas, ¿no es cierto? Y uno va madurando en ese llamado. Ahora, cuando uno tiene determinada edad, cuando uno pasó los 30, tiene algo que un joven no tiene, que es historia. Los jóvenes tienen poca historia, pero cuando uno pasa a los 30, ya empieza a tener historia. Y eso es algo muy positivo, es muy bueno, no es algo negativo. Tener historia significa que yo voy teniendo una serie de vivencias. Tener historia significa que yo tengo una serie de experiencias, de cosas buenas, de cosas malas, de cosas que vi, que me pasaron, que me dejaron una marca, de cosas que quiero, de cosas que no quiero, ¿no? De cosas que me dan miedo, de cosas que yo veo que
no son para mí, de cosas que digo, sí, esto es para mí. ¿Mm? Eh, También la historia a mí me va haciendo, entonces me fue haciendo. Entonces tengo una historia que tiene que ver con mi familia, que tiene que ver con los valores de mi familia, que tiene que ver con valores que yo recibí de la cultura en la cual me moví, que eso depende también de cada persona, de cada situación. Y entonces buscar la vocación para una persona adulta no es ver dónde encajo, ¿eh? Y acá está el secreto del llamado vocacional, ¿no? De la vocación después de los 30. No es dónde encajo, sino mirando en un trabajo de interioridad, de introspección, mirando mi vida. ¿Mm? Voy a empezar a descubrir cuáles son las cosas importantes para mí, cuáles son los valores fundamentales para mí, cuáles son las cosas que quiero, cuáles son las cosas que no quiero, cuáles son las cosas que me gustan, cuáles son las cosas que no me gustan. ¿Mm? ¿Cuáles son las cosas que me doy cuenta que dejé pendiente por diferentes motivos, las dejé ahí y sin embargo me hacen muy feliz? ¿Qué cosas hago, tal vez las tomo como un hobby y que sin embargo son fundamentales en mi vida? ¿Ven? Hay una historia, hay una serie de vivencias, hay una serie de valores, de miradas, decimos nosotros, ¿no? Eh, Hay una serie también de gustos, de cosas que viví, de cosas que probé, que las quiero, que me gustan, que voy comprendiendo que eso me entusiasma, que todo eso va llenando mi vida, va llenando mi corazón, ¿ven? Y, y todo eso va construyendo cuando empiezo a prestarle atención, cuando empiezo a hacer un camino de interioridad. ¿M? Va constituyendo y va formando lo que nosotros llamamos un llamado. Todas esas cosas generan en mí un llamado a algo. Y que con la madurez, donde se va como pasando, ¿no? Se van filtrando las cosas, se van filtrando las cosas, donde los entusiasmos pasan, donde van quedando las cosas ya que van siendo un poco más permanentes en mi vida, que eso es la madurez, la conciencia de lo bueno y lo malo, y con el tiempo, con el paso del tiempo, todo eso me va llevando a poder descubrir y entender a qué me siento yo llamado. Hay como, también ahí vamos descubriendo que en la vida, que en lo que yo fui viviendo, en mis diferentes experiencias, también por diferentes motivos externos o míos, o internos, hay cosas que dejé de lado. Hay cosas que tal vez no le di tanta importancia. Hay cosas que me dieron miedo. Hay cosas que no me animé a hacer. Hay cosas que tal vez no sentí valor, en el sentido de que no me valoré yo, no valoré lo que significaba determinado paso. Y eso nos va llevando a postergar cosas. A veces, en un camino, en la vida, uno va postergando cosas. ¿Y cuántas veces, no? ¿Cuántas veces uno va encontrando gente que te dice, a mí me hubiera gustado ser tal cosa, uy, cómo me hubiera gustado a mí tal otra, ¿eh? Y mira, mi sueño es ser tal cosa, ¿eh? Y que tal vez a veces no es el horizonte total, ¿no? Porque uno dice, mira, estoy casado, tengo mi familia, tengo mis hijos, me veo honesto, esto es lo mío, pero hay algo adentro que no deja, no me da total alegría, ¿no? Hay algo adentro mío que no me da plenitud. O hay cosas que las sigo teniendo pendientes, ¿no? Y que tal vez no las valoré, otros no me ayudó a valorarlo, ¿no? Y todo eso son como, nosotros les llamamos como enquistamientos, como parates, ¿no es cierto?, que hemos tenido en la vida por diferentes motivos, con razón o sin razón, no importa, ¿no? Pero que nos ha hecho hacer tomar otras opciones, pero cuando pasa el tiempo vamos descubriendo y nos vamos dando cuenta que siempre vuelvo a ellas, que siempre vuelvo a pensar en ellas, que siempre cuando hago algo tengo que hacer algo que me gusta, vuelvo a eso, ¿eh?
Y son como nosotros decimos los llamados que la vida tiene, ¿eh? Los llamados que Dios también, por supuesto, ¿no? Atrás de todo esto está Él, digamos, que Dios nos va dando, ¿no? Y que son los dones, las capacidades que a veces yo como adulto nunca termino como de desarrollar, ¿no? De expresar totalmente, ¿no? Me acuerdo de una persona que sentía un llamado muy especial a algo particular. X, no importa, digo, era una cosa vinculada al servicio a los demás. Y siempre decía, ¿cómo me hubiera gustado dedicarme a esto? ¿Cómo me hubiera gustado dedicarme a esto? ¿No? Siempre decía eso. Y había tenido que ser otra cosa, en fin, la vida, ¿no? Lo fue llevando por otro lado. Pero sin embargo, cada vez que tenía un momento libre, se ocupaba de hacer algo por los demás. Todo el tiempo. Y cuando ya se pudo, en fin, tuvo una situación, ya se pudo retirar, se dedicó a full a eso. Pero sin embargo, dentro de ella siempre seguía diciendo cómo me hubiera gustado dedicarme a esto. Y era a lo que se dedicaba, en realidad. Hasta que finalmente pudo identificarlo, ¿no? Y se dio cuenta que bueno, había pasado la vida, pero que sin embargo nunca había dejado de hacer eso que era tan importante para ella y que era lo que le daba verdadera felicidad. Y después de haber pasado momentos en la vida muy duros, por otros motivos, sin embargo, ese servicio, esas cosas que hacía por los demás, le daba una plenitud y le daba una alegría que no se le fue nunca hasta el día de hoy, ¿no? Y ahí se dio cuenta que el problema no era si había estudiado o no determinada cosa, sino que en definitiva había dedicado su vida a descubrir esos valores y cuando se jugaba en eso que era importante para ella, en esos valores tan importantes, ahí su vida recobraba verdadera plenitud. ¿Ven? Entonces, dentro de la vocación hay dos cosas, ¿no? Hay por un lado una definición de la vida en el sentido de que todo se consagra a la vocación en cuanto que toda mi vida se entrega a algo, ¿m? Y toda mi vida se encamina a un rumbo determinado. Y eso tenemos que descubrirlo. Y si eso no está, la vida queda truncada. Pero después está los otros llamados de la vida, que habiendo descubierto que yo soy para vivir en familia, para estar con ellos, para vivir ahí contento, feliz de ser papá, de ser mamá, de tener mi chico, de formar en la fe a mis hijos, que esa es mi vida. Pero adentro también puedo seguir teniendo otros llamados, ¿eh? que siguen siendo como una cuenta pendiente y que también tengo que aprender a descubrirlo porque hace a la felicidad, hace a mi plenitud. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos viendo, recolectando un poquito todo esto, cómo la vocación es un llamado que cuando pasa el tiempo yo voy descubriendo dentro de las diferentes experiencias y vivencias que yo he tenido, que me mueven a un plan de vida, me mueven a un horizonte, y que ese horizonte va sacando lo mejor de mí, y que esa es la misión en la vida. Para esto estoy. Esta es mi misión en la vida. Y que todo lo que hago, más allá de que las misiones cambien, por diferentes motivos, porque eso puede cambiar, el horizonte nunca se tiene que perder. Yo soy cura, perfecto, pero mi horizonte es otro, el horizonte de vida es otro. Mi horizonte de vida es este llamado del Señor a vivir para Él, a entregar mi vida a Él, a servir a los más pobres, y que todo eso después, este sacerdocio yo lo voy viviendo de diferentes maneras. Yo viví 8 años en una casa como un monje, digamos, ¿cierto? En el medio de un parque, bueno, en fin, de un lugar precioso, pero 8 digo, fue mi sacerdocio ahí, ¿no? Y bueno, y 8 más en otro lado, también encerrado. Y entonces que si no era cura, si no estaba en parroquia, no estaba cumpliendo mi misión, no, porque la visión estaba clara. Yo sabía cuál era el horizonte de mi vida. Después la misión de cómo lo vivo es otra cosa. Entonces, yo puedo estar casado. El tema es que yo lo viva y me dé cuenta de vivirlo como
como en el horizonte, en un horizonte de sentido, es estar casado y no hacer las cosas porque tengo que hacerlas. Porque el otro problema acá es, ¿qué pasa? Es que yo puedo caer en lo que hoy se llama un poco el círculo de confort, ¿no? Se le llama en ciertos ámbitos. Este, ¿Qué es eso, no? Como caigo en una especie de cierta dulzura, el Papa le dice, lo dice bien también, ¿no? Como un dulce veneno donde yo me quedo estancado donde estoy. Siempre me acuerdo de una persona que me decía, mira, venía a hacerse un planteo de la vocación y sacerdotal, y me decía, mira, yo estoy por recibirme, era chico, tenía 24, 25 años, una cosa así. 24, más 24 que 25. Y ya estaba por recibir de ingeniero. Ya tenía el lugar donde iba a estudiar, ya sabía el lugar donde iba a trabajar, ya lo sabía de antemano, ya sabía cuáles eran sus amigos, ya sabía cuál era su novia y con quién se iba a casar. Ya tenía hablado cuántos hijos iban a tener. Sabía cuál iba a ser su futuro porque la compañía donde iba a trabajar era una compañía familiar que iba a quedar para él. Y me acuerdo que me dijo algo que uno dice, bueno, lo tiene todo asegurado, podríamos decir de una manera, ¿no? Porque somos más ratones, podemos decir eso. Pero, sin embargo, esta persona me decía, yo siento que mi vida es un tobogán. Siento que mi vida desde que soy chico es un tobogán. Desde el jardín de infantes ya sé cuáles son mis amigos, yo ya sé cuál es mi novia, que es del mismo círculo donde somos todos. Me siento atrapado, me decía, ¿no? Y cuando pienso en la vocación, el sacerdocio, es una ruptura enorme de un montón de esquemas mentales, de estilos de vida, de situaciones que me modifican mucho mi modo, mi comodidad, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, el gran tema, después de los 30, justamente es como darme cuenta de ese lugar de confort que se le llama, ¿no? Que me impide poder mirar más allá, pero que en el fondo es un dulce veneno que me quita alegría, que me quita paz y que le quita sentido a mi existencia. Porque, en definitiva, cuando estamos hablando acá de vocación, estamos hablando de qué sentido tiene mi vida, ¿no? Es decir, qué horizonte y el día a día, ¿no es cierto? Cuando el día a día no tiene horizonte, se transforma en rutina, en volante. ¿Puedo a los 30 años tener que sentarme a pensar estas cosas? Sí, sí. Yo conocí una persona, también les pongo otro ejemplo, un muchacho que había probado varias cosas, tenía, base, familia, eso incuestionable, digamos, ¿no? No era que se estaba preguntando por algo, por algo loco, ¿no? Por algo distinto, no, eso estaba claro. La familia, sus hijos, digo, su esposa, eso estaba claro. Pero había una profunda infelicidad en su vida. Había una profunda infelicidad en su vida. Eh, y había probado muchos trabajos, le había ido bien. Esta persona que vieron bueno, ¿qué va a hacer? Que son inteligentes y bueno, tienen suerte. Y tenía posibilidades, ¿no? De seguir creciendo en empresas grandes. No era un tipo ¿no? de mucha plata, al contrario, pero un tipo humilde porque tiene valores. Pero había una profunda infelicidad en su corazón, ¿no? Y hasta que se dio cuenta de que lo que le hacía feliz a él, que era el trabajar comunitariamente, es decir, el promover jóvenes, bueno, en fin, era un trabajo que él hacía muy lindo dentro de su barrio, ¿no? Que eso era lo que a él le daba plenitud en su vida, ¿no? Y lo que él tomaba como un hobby, en realidad era lo que tenía que dedicarse. Hasta que finalmente empezó a dedicarse a eso, ¿no? Con diferentes modos, ¿no? Y su vida tuvo un giro total, tuvo un giro total. ¿Por qué? Porque encontró en sus raíces, en su historia, en sus emociones, en sus, en sus valores, ahí empezó a descubrir qué era lo importante para él, ¿no?
Por supuesto que todo esto tiene aparejado que pensar estas cosas significa enfrentarme a la vida, enfrentarme a mi vida, ¿no? Y exige un grado alto de veracidad conmigo mismo, ¿no? De sinceridad conmigo mismo. Eh, Significa también e implica un nivel grande de interioridad, de poder identificar aquello que realmente es para mí, ¿no? A veces yo me he encontrado con muchos adultos tratando de ver dónde encajan, ¿no? Y porque me pasó tal cosa me gustó y entonces yo creo que esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Me acuerdo de alguna persona que quería entrar al seminario grande y que porque se había sentido cómoda en la iglesia y que se había sentido a gusto, después de toda una vida muy dura, ¿no es cierto? Entonces se pensaba que su vida era ser cura, hasta que le mostramos, mirá, ser cura no tiene nada que ver con eso, ¿viste? Ser cura es esto, es esto, es esto, es esto. Es decir, había como un enamoramiento de la tarea. Es como si me hago enfermera porque, no sé, pienso, o médico porque pienso que me encanta estar con enfermos. No, pará, nada que ver, ¿no? Por supuesto es una condición, pero pará, son dos cosas distintas, por decirlo de una manera, ¿no? Hay mil modos de estar con enfermo que no necesariamente significa ser médico o enfermero. Este, y justamente a veces uno se enamora como de la tarea, pero sin tener un registro interior de lo que realmente a mí me ayuda, ¿no? De lo que realmente es mío. Y la vocación, después de los 30 tiene que ver con esto, tiene que ver con identificar lo mío. Y ahí viene el chiste, por decirlo de una manera, o ahí viene lo trascendente, lo importante, porque ahí uno tiene que empezar a buscar dentro del propio pozo. ¿Eh? Y ahí está el secreto. Cuando uno empieza a buscar, empieza como a encontrar cosas muy lindas, riquezas muy grandes, y también empieza a encontrar trabas importantes, obstáculos, ¿no? No es raro de que uno encuentre obstáculos. Y por eso, siempre para esto, lo mejor es, por supuesto, primero un trabajo personal, digo, un trabajo interno, ¿no? Un trabajo mío. Pero también poder hablar, ¿no? Con otra persona, poder dialogar con otros, que me ayude a encontrar luz a las cosas que me están pasando, ¿no? Que me ayude como a descubrir, eh, a pensar cosas que tal vez yo no estoy pensando, ¿no? Muchas veces a mí me ha pasado que escuchando a alguien empiezo como a descubrir, pucha, esta persona me está todo el tiempo hablándome de tal tema y no se da cuenta, ¿no? Hasta que uno empieza, che, y este tema, fíjate que estás hablando mucho, ¿por qué decís, por qué te parece a vos? Y de repente empieza como a trabajar y a darse cuenta de todo un mundo que no lo tenía en cuenta. ¿Mm? O aparecen las diferentes influencias, que por eso también es bueno alguien que me acompañe y que me ayude a darme cuenta de las miradas negativas que uno puede tener, ¿no es cierto? O de las ideas negativas que uno puede tener sobre determinados valores, sobre determinadas visiones de la vida. No, y esto no es para mí porque yo no sirvo, esto es muy pesado, no, hacer esto es para tipos grosos, yo no soy así. ¿Y quién te dijo que vos no podés y que vos no sos así? ¿Ven? Uno necesita a alguien que como un sacacorcho me ayude como a destapar lo que tengo adentro de inquietud para poder ver más claro, ¿no? Yo no me puedo quedar solo, porque muchas veces esos obstáculos son los que nos han trabado y no nos han permitido seguir caminando o seguir avanzando, ¿no? Y quiero terminar con esto. Todo esto se apoya, ¿m? Me acuerdo un filósofo que salió en la radio una vez, que decía, no existe sentido en la vida, no hay sentido en la vida, ¿no? Eso de que en la vida hay un sentido es una idea que no tiene piso en la realidad. Bueno, es una manera de ver las cosas, ¿no? Nosotros creyentes sí creemos que la vida tiene sentido. ¿Mm? Sí creemos que estamos para algo y por algo en la vida. Sí creemos que mi vida, por más que sea
entre comillas, ¿no? Entre comillas, insignificante, nunca es insignificante. Todos nosotros estamos vivos y tenemos la vida por algo y para algo, ¿no? Por algo mirando atrás y para algo mirando el futuro. Y ahí es donde se apoya también el sentido fundamental de la vida, ¿no? Yo estoy hecho por amor, para ser amado y para amar. ¿Mm? La palabra de Dios nos habla todo el tiempo de esto, todo el tiempo de esto. Yo estoy hecho por amor, para ser amado y para amar. Jesús mismo nos dice que Él vino para traer vida y vida en abundancia. Y nos dice también, los destiné para que ustedes den vida, ¿no? Yo los destiné para que den vida. Y que entonces, fíjense, esa es nuestra vocación fundamental. Ahí está nuestra vocación fundamental. Y si no soy creyente, porque capaz que alguno no es creyente, es decir esto, yo estoy hecho para amar. Yo estoy hecho, y el sentido más profundo de mi vida es este, amar, dar vida, construir. Es decir, eso es el sentido más profundo y el sentido básico y la raíz básica del sentido de la vida sobre la cual nosotros empezamos a pensar nuestros llamados. Soy llamado por amor, para ser amado y para amar. Y entonces toda vocación, todo llamado interior, algunos van a ser relativos, pero otros van a ser los que me van a empujar a ser mejor, a ser más feliz, a amar más, a esto, a ser una persona más plena. Y esto también, porque a veces nosotros pensamos que reducimos la vocación al servicio, ¿no? A servir. Y no es así. Cada uno tiene la vocación a la que se siente llamado. Lo llama. Pero lo que tenemos todos en común como vocación es que yo vengo al mundo a sembrar el reino. Yo vengo a hacer el bien. Entonces un científico que está encerrado en su laboratorio, fíjense ahora, ¿no? Investigando, tratando de encontrar en el microscopio los bichos, dónde están, y yo no tengo mucho lenguaje técnico, pero ¿viste? Al encontrar el bicho yo sé que de acá va a salir algo que después puede sumar para el día de mañana de acá salga la vacuna contra el coronavirus. Digo, esa persona tal vez no está en un hospital sirviendo, no está en el África, no está, no sé, en la vida consagrada, pero está haciendo un bien y está sembrando el reino. La persona que, me acuerdo, contaban contaban en un pueblo que cuando terminó la guerra, el pueblo estaba destruido en la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que reconstruyeron fue el teatro, dice, ¿no? Para que la gente se pudiera juntar a cantar y a alegrarse, a estar reunida, ¿no? Y la persona que tiene y que hace y tiene una expresión artística, una cosa es hacerlo porque sí, pero otra cosa es porque realmente siente que a través de esa expresión y a través de esa belleza está trayendo un bien al mundo, ¿no? Y esa belleza salva al mundo también, ¿no? Cuando uno escucha una canción, es subjetivo, ¿no? Pero, y uno dice, bueno, eso mira, me alegró el día, ¿no? O me dio, digo, eso también es una misión, es lo que hizo ese músico, sembrando, sin saber, ¿no? Toda vocación es justamente esto, para sembrar y para traer el reino a la tierra. Después, ¿cómo? Es la misión que después se irá viendo en cada caso, ¿no? Pero no hay nadie que no tenga
una vocación en la vida. Y no tenemos que resignarnos de que haya pasado los años. Y no tenemos que resignarnos a ver y a pensar de que, bueno, el tiempo se me pasó. Alguien decía, y con esto termino, ¿no? El tren pasa una sola vez. Y si miramos el Evangelio, el tren no pasa una sola vez. El tren pasa muchas veces. Gracias a Dios. Hasta el último minuto. Esto iba a terminar, pero mentí. Y también esto, si el tren pasa hasta el último minuto de vida, la vocación, ¿a qué estoy llamado? ¿A qué me siento llamado? ¿Cómo voy a sembrar el reino hoy? Es algo que no tiene edad, no tiene edad. Y lo más triste es pensar que una persona de 50, 60, 70 ya no tiene lugar en el reino, ¿no? Una cosa es pensar la utilidad, bueno, eso es otra cosa, pero no es utilidad esto, ¿no? Es dentro del gran mosaico, que es la comunidad eclesial, que es la vida, que es el reino de Dios. Dentro de ese mosaico yo ocupo un lugar que nadie más puede ocupar. Y que tenga la edad que tenga, tengo que aprender a descubrir cuál es mi lugar para sembrar el reino con la edad que tengo, con las posibilidades que tengo, con los dones que tengo, y en el tiempo que cada uno le toque vivir, ¿no? Bien, paro acá para no ser para no hacerlo más largo, ¿no? Nosotros estamos haciendo esto más o menos, pero bueno, con algunos ejercicios. Ahora lo estamos haciendo a través de internet. 3 encuentros, ahora estamos haciendo una segunda tanda para los que ya hicieron los 3 encuentros. Habitualmente nos reunimos para esto y compartir le va dando una riqueza y vamos hablando de otros temas. Pero bueno, siempre vamos avisando a través de la página de la Pastoral Vocacional de todas estas cosas, ¿no? Que este tema y que, bueno, nos reunimos y compartimos entre todos, tratamos de ir creciendo en esto para los que tengan esta inquietud, ¿no? Me gustaría 5 minutos, algo, no sé, si se animan si quieren, hacer alguna pregunta o si quieren hacer algún aporte, bueno, se los agradecería, que nos viene bien a todos. Traté de hacer un resumen, lo que ya saben, bueno, ¿no? Pero bueno, si hay alguna pregunta o si no, después personalmente, no sé, como quieran, ¿no? ¿Se entendió el tema? Perdón, primero, ¿no? ¿Se entendió? Genial. Ah, mira. Ah, perfecto. Ah, no se había trabado lo falta el mate y los bizcochos, es verdad esa. Nico, bien. El calefón es parte de mi vida, así que no, no. Epa, Oscar, bien. Ahí está. Sí, claro que sí. Claro que sí, Oscar, cómo no.
Bueno, me alegro. Sí, los que ya me conocen ya lo conocemos, chicos. A ver. Muy bien, María Isabel, 74 años. A los 74 sigo descubriendo aristas de mi vocación. Muy bien, ya lo sabemos. Eso es así. Espero que quede grabado, sí, sí, sí. Bien. Va a quedar grabado, va a quedar grabado. Sí, sí, va a quedar grabado. Bueno, y después veremos de cómo subirlo a otro lado. Ya vamos a ver cómo va a quedar. Sí, quédense tranquilo. Bueno, todo esto lo estamos haciendo en el contexto de la jornada de Buen Pastor, que es el sábado, y distintas charlas que, bueno, ya hemos presentado. Bueno, estén atentos a la página nuestra, Pastoral Vocacional Buenos Aires, que ahí siempre vamos a ir avisando de todo lo que estamos haciendo. Y esto, bueno, lo que sea, no dejen de escribir y bueno, y estamos unidos en esto. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Muchas felicidades, que pasen una linda noche. Esta es mi casa con el calefón. Me han gastado algunos por el calefón. Así que, bueno, pasa que si giro va a aparecer la heladera, ¿viste? Así que no tengo mucho más. Así que bueno, perfecto, ahí está. Lo vamos a subir a YouTube. Perfecto, listo. Bueno, muy bien, nos vemos. Hasta luego, que Dios los bendiga a todos. Mañana nos vemos, ¿cómo no? Hasta luego, felicidades. Cualquier cosa me pueden escribir por acá, dejar alguna pregunta por acá. Gracias, que Dios los bendiga.